Vamos a entrar, por tanto, en la redención del cuerpo. Hemos visto hasta ahora el plan de Dios al principio sobre el amor humano y también la caída con el pecado original y todas las consecuencias que tiene. Vamos a entrar, por lo tanto, en este tercer gran capítulo de la teología del cuerpo de Juan Pablo II, la redención del cuerpo. Pero para meternos en la redención del cuerpo, antes quisiera aclarar una serie de aspectos importantes. Tendremos que hablar del matrimonio, porque es un elemento muy importante en esta redención del cuerpo. Y el matrimonio podríamos decir que viene a poner remedio a la concupiscencia introducida en nosotros por el pecado. Pero aquí tenemos que ir frenando un poco, no precipitarnos en identificar esto con la doctrina de los fines de Santo Tomás. Efectivamente, decíamos que para Santo Tomás había en el matrimonio un fin primario, que era la procreación y la educación de la prole, y unos fines secundarios, es decir, fines supeditados, subordinados al fin primario, que serían la mutua ayuda y el remedio de la concupiscencia. Nosotros vamos a hablar nuevamente de remedio de la concupiscencia, pero ampliando la perspectiva de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, efectivamente, cuando hablaba de mutua ayuda, se venía a referir a servicios mutuos. El hombre sirve a su mujer, por ejemplo, favoreciendo el mantenimiento económico de la familia. La mujer sirve al hombre, por ejemplo, haciéndole de comer o amamantando a sus hijos. Mutuamente, marido y mujer se sirven, se ayudan y eso redunda en beneficio de la prole. Eso es necesario para la prole. Eso sería más o menos la mutua ayuda para Santo Tomás de Aquino. Y el remedio de la concupiscencia. Sí, efectivamente, tenía razón Santo Tomás en cuanto a que efectivamente se da como una especie de remedio por parte del matrimonio. Por un lado, entendía que el que conestando la concupiscencia dentro del matrimonio, es decir, vamos a como quitarle gravedad, como a quitarle lo que tiene de sucio, por decirlo de alguna forma, pero también evitando los actos de torpeza. Se supone que saciando el deseo sexual en el matrimonio es más difícil cometer actos de torpeza con una actuación más grave del pecado, por ejemplo, buscando satisfacer el deseo sexual fuera del matrimonio. Bien, nosotros no vamos a negar eso, porque es verdad, pero vamos a ampliar nuestra perspectiva, vamos a establecer nuevos considerandos y lo vamos a hacer de acuerdo con la teología del cuerpo de San Juan Pablo II. Nosotros hemos visto que efectivamente el plan de Dios al principio es que la unión del hombre y la mujer, la unión de la masculinidad y la feminidad fuera icono de la Trinidad, es decir, la comunión divina expresada, significada a través de la comunión de las personas. Bien, eso es así. Resulta que ahora viene Jesucristo a redimirnos y no se va a limitar a restablecer eso, sino que por la gracia del sacramento del matrimonio nos va a llevar a algo mucho mayor. Porque el restablecimiento que hace Jesucristo no es simplemente una restauración al ejemplo del que repara una imagen antigua o un mueble viejo que intenta dejarlo como cuando estaba nuevo. No. Nos va a situar la redención del cuerpo en una altura superior a la del principio. Por eso, como hemos dicho desde el primer momento, aquí no hay solamente un restablecimiento,
sino que hay junto a la redención una promesa de glorificación. Todo esto tenemos que verlo. Lo que ocurre es que quería antes aclarar un poco más qué es la concupiscencia. La concupiscencia efectivamente es una tendencia al mal que tenemos desde el pecado original, desde la caída, desde que se inicia el tiempo del hombre histórico, como nos describe el capítulo 3 del Génesis, pero que tiene que ver con un desorden. La concupiscencia lleva al desorden de algo que en sí mismo no tendría que ser malo conforme al plan de Dios. Por ejemplo, la soberbia. Primer pecado capital, la soberbia. La soberbia nace de algo que no tendría que ser malo, que es el amor de uno mismo. Amor de uno mismo que es imprescindible para una vida cristiana, una vida de fe. De hecho, el segundo mandamiento nos dirá: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Luego, para amar al prójimo, tienes que amarte a ti mismo. Sin amarnos a nosotros mismos, no es posible amar al prójimo. Y sin embargo, esto que es bueno, el amor de uno mismo, se puede desordenar y querernos de manera que no seamos para los demás, que no realicemos nuestra vocación de entrega, sino que ese amor sea al revés. Como dirá San Pablo en la segunda carta a los Corintios: Cristo murió por todos para que ya no vivan para sí los que viven. Es decir, hay como una condena en el hombre que se ofrece a los demás a sí mismo, cuando se trata de lo contrario. Porque amarte es entregarte, es realizar tu propia vocación. Por lo tanto, cuando se desordena este amor de ti mismo, que es necesario, que es bueno, caemos en la soberbia. Lo mismo ocurre, por ejemplo, respecto a la comida que nos regala Dios. Sin embargo, el desorden nos lleva a la gula. Podríamos hablar así de todos los pecados capitales, pero lo vamos a hacer solamente de la lujuria, porque en el contexto de la teología del cuerpo es el que nos interesa. ¿Cómo aparece la lujuria? También a través de un desorden de algo que es bueno, de la diferencia sexual que se da entre hombres y mujeres, nace una atracción física, una atracción que hemos dicho que es ontológica, porque forma parte de nuestra misma esencia, de nuestro ser. Somos hombres o somos mujeres, y con esto va la atracción por el otro sexo. A la masculinidad le atrae la feminidad, a la feminidad le atrae la masculinidad. Y esto que es para la donación al otro, y en la donación mostrar a Dios, en la donación, en el serán una sola carne, mostrar a Dios al mundo, es decir, siendo la sexualidad algo con una potencia sacramental por vocación, por destino, por plan de Dios, utilizarlo egoístamente y entrar en una actitud utilitarista respecto a la otra persona y respecto al propio cuerpo. Bien, este sería el desorden, esta sería la concupiscencia a la que se suele referir mayormente Juan Pablo II en la teología del cuerpo. Bien, pues esto es lo que se va a arreglar con la redención del cuerpo. Y se va a arreglar de una forma definitiva. Y tendremos que verlo y comentarlo, de momento que se nos queden estas aclaraciones previas. Muchas gracias por escucharnos y por vuestra oración.